Bien, amigos, hoy precisamente vamos a hacer una especie de introducción de algo que estamos proyectando, que es celebrar el día 1 de agosto, que es el día del 62 aniversario de constitución de la Radio Televisión Dominicana, que ha pasado, como ustedes saben, por muchos nombres. Hoy es Corporación Estatal de Radio y Televisión. Aquí cae viernes. Nosotros dedicamos los viernes, el diario del 4, a la seguridad social y al combate a la pobreza. Hemos incorporado también cultura del agua. Entonces, ¿qué pasa? El Gabinete Social, que ya es una creación del Estado Dominicano, ya de más de 2 periodos, ha devenido en una gran institución de combate a la pobreza, de propulsión a la población más necesitada, que se quedó en la base misma de la sociedad, para darle oportunidades y salir y abandonar un estado de pobreza. Entonces, yo creo que el Gabinete Social, que tiene muchísimas secciones y una experiencia acumulada, debiera aprovechar ese día para hacernos una exposición aquí amplia acerca de todo eso. ¿Qué le parece, dama? Con muchísimo placer, la verdad que ustedes, hacedores de políticas públicas, hacedores de opinión pública, digamos, pues permitirnos un espacio como ese para poder difundir, digamos, los programas y las políticas que se están impulsando desde la Vicepresidencia de la República a cargo del liderazgo y conducción de la vicepresidenta, la doctora Margarita Cedeño de Fernández. Sería una excelente oportunidad de poder colocar estos temas y colocar con ustedes los avances que se han tenido en los programas que estamos impulsando. Muy bien, miren, sin embargo, Mozart, lo que ha convocado a doña Rosa María Suárez Vargas, que es la directora ejecutiva, la directora técnica del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, hoy es un tema que recientemente ha querido resaltar el gabinete, y es el problema de los embarazos de las adolescentes. Sí, ese es un porque tema eso nos tiene a toda la sociedad Ese sí apesadumbrados. Así que, dama, muchísimas gracias. Buenos días, buenos días. Muchísimas gracias a ustedes. Sí, como usted bien señala, estamos frente casi a una epidemia, o sea, Ay, un caray. aumento progresivo de casos de niñas que se embarazan tempranamente y que, por supuesto, con esta condición de embarazo lo que se hace es perpetuar su condición de pobreza, digamos. Entonces, desde la Vicepresidencia de la República estamos impulsando una serie de programas que tienden a contribuir en la reducción del embarazo al adolescente. Hay un programa muy importante que viene, bueno, ustedes conocen muy bien todos los programas de transferencia monetaria condicionada que se impulsaron en el país, que tienden realmente a condicionar la entrega monetaria o en especie, como es el caso dominicano, a cambio de que las familias se comprometan a llevar a sus hijos a la escuela, se comprometan a cumplir con una condicionalidad en salud. Entonces, la ventaja que ha tenido el programa de transferencias monetarias condicionadas con la entrada de la vicepresidenta de la República, de la doctora Margarita Cedeño, ha sido el conjugar estos programas con actividades que tienen que ver con la creación de capital humano. O sea, toda la especie de capacitación para inserción laboral, todo lo que tiene que ver con estos programas comunitarios y con la escuela, en la que se hacen uso, como ustedes muy bien conocen, de unos simuladores en el que los adolescentes y las adolescentes se ponen en contacto con la responsabilidad que implica el poder conducir, criar un nuevo ser. Estos programas que ya vienen desde el despacho de la primera dama cuando ella ejercía esta función pública y que ahora se crecen, digamos, en este escenario de poder, de la cantidad de población, de familias que ella cubre con estos programas de transferencias monetarias condicionadas. Entonces, este programa ha ido evolucionando y ha alcanzado ya la categoría de un programa de tercer nivel, como se le llama, estos programas de protección social de carácter universal. Se combinan también con aspectos educativos de pares, o sea, se ha demostrado
que si las adolescentes reciben información desde sus iguales, pues la captación de los mensajes que se transmiten son aceptados. ¿Desde qué edad y en qué nivel? Bueno, ¿En la escuela, en el colegio? En la escuela, exactamente. Ah. En la escuela se comienzan a trabajar, porque ustedes conocen muy bien los resultados de la INDESA que nos están hablando, que la primera relación sexual de las y los adolescentes es a los 10 años. ¡Ay, Dios! Y ¿Promedio? nosotros estamos viendo ¿Es el como un promedio? 23% para hablar de valores nacionales de embarazo en adolescente, que puede llegar a ser hasta de un 33%. ¿Adolescente es la niña o el niño que está en qué edad? Bueno, el adolescente comienza a partir de los 12 hasta los 16, hasta los 16 años. Entonces, pero aquí tenemos una adolescencia temprana, digamos, porque se exponen tempranamente a las relaciones sexuales. También tenemos desde el despacho de la vicepresidenta de la República un acompañamiento al Ministerio de Salud en la prevención del embarazo, del segundo embarazo. O sea, cuando ya ella llega embarazada al establecimiento de salud, estamos hablando de una niña de 12 años, estamos hablando o de 13, de 13, de 14, de 15 años. Entonces hay que trabajar con esta niña para evitar que vuelva otra vez con un segundo embarazo. Dígame una cosa, dama. Qué interesante eso. Mire una cosa, nosotros sabemos y valoramos en su justa dimensión el trabajo que hace el Gabinete Social a cargo de la vicepresidenta, y en casos tan puntuales y tan sensibles como este del embarazo en adolescentes. Pero uno dice, bueno, es que esta entidad estatal se enfoca básicamente en la familia más vulnerable, las familias pobres del país, pero ¿qué resulta? Que el problema del embarazo en las adolescentes incluye prácticamente a todos los estratos sociales, porque eso se está dando no solo a nivel bajo de la población, sino que se está dando en clase media, clase alta, se está dando a nivel nacional. ¿Cuál es no hay algún tipo de articulación entre las entidades para programas como estos puedan llegar? Sí, eso es correcto. Un poquito más allá del asunto Sí, en de la el Gabinete pobreza. de Coordinación de Políticas Sociales no solamente se maneja el programa de primer pilar, como se le llama, el programa no contributivo, digamos, para la población más pobre, Más ICB1 y ICB2, Sí. sino que también se coordinan las sectoriales que Perfecto. tienen como misión sacar políticas públicas a través de enunciados o a través de programas concretos para toda la población. Para toda la población. Este programa mismo que ustedes están viendo ahí, en el que se utilizan estos simuladores con las adolescentes, también se hacen en los colegios privados. O sea, no solamente están disponibles para las escuelas públicas, sino que también ha tenido una amplia cobertura en los colegios privados. ¿Y qué es lo que se le enseña con esos muñecos? Bueno, ellos tienen que llevárselo durante un fin de semana, se le entrega desde el día viernes y tienen que devolverlo el día lunes. Es un simulador, si ellos no son capaces de atenderlo correctamente a la hora que se despiertan en la noche o darle su comida, o sea, es que se sometan al estrés, a la responsabilidad que implica ser padres. Y se le puede hasta morir. O sea, si ellos no lo atienden, entonces el simulador, este modelo demostrativo, realmente ¿esos muñecos lo que tienen hace, alguna tienen una sensibilidad, o sea, tienen un chip, un dispositivo que llora, exactamente se comporta igual que un niño. Y esto, pues por supuesto, le hace pasar al varón también, a los dos, pues lo que implica la responsabilidad de eso. Pero tenemos que se trabaja también con todos los aspectos socioemocionales y educativos que comiencen a conformar, digamos, un proyecto de vida, porque recordemos que estamos trabajando para una población que está muy expuesta a riesgos, a ser violentadas, a ser seducidas por personas incluso más hasta de la propia familia. De la propia familia y 3 veces su edad, 3 y 5 veces su edad. Entonces, tiene que haber un trabajo de empoderamiento de estas adolescentes, de estos adolescentes, para evitarles el riesgo al que están sometidos para la vulnerabilidad. Yo no dejo de aguar los ojos cuando leo titulares de que los abuelos violan a una. Porque tú piensas en la nieta. Dios mío. Así mismo es. Inmediatamente caigo en
el trance. No, hay imágenes bien dramáticas, digamos, en los centros de salud, donde llegan perforadas por una violación. Y lo peor del caso es que están acompañadas por una madre que esconde la situación, porque a veces es fruto de una violación de un padrastro. Y ella, por la defensa del padrastro, el mantenedor de la casa. Entonces, lo que estamos promoviendo, la doctora ha sido bien enérgica en plantearse una política que active un protocolo cuando estas adolescentes lleguen a los establecimientos de salud, así como llega un accidentado, e inmediatamente se moviliza todo el establecimiento de salud para poder identificar, viene el policía, vienen los demás, identificar exactamente cuál fue la causa del accidente. En este caso, cuál fue la causa de ese embarazo, porque estamos hablando de una menor. Entonces deberíamos estar tipificando cuál fue la situación que llevó a esa adolescente a ese estado de embarazo. Entonces estamos trabajando con la capacitación de los profesionales de salud y todo lo que es el sistema interno para que se active realmente. ¿Desde qué nivel educativo hasta qué nivel se procede a ese tipo de educación? Bueno, realmente esto tiene que permear. Ustedes saben muy bien que ella, como vicepresidenta de la República, coordina todo lo que es el seguimiento al Plan Nacional de Reducción de Embarazo en Adolescentes, en el que participan 14 instituciones. El Ministerio de Educación es parte de esta coordinación que hace la Vicepresidencia de la República. Y en la escuela, digamos, ahí voy, en la escuela, digamos, todo lo que es el contenido educativo, la currícula educativa a lo largo de la formación, tiene que tener elementos que están incidiendo en la prevención del embarazo en adolescentes. Porque eso que estábamos viendo en pantalla, no necesariamente es en la escuela. No, esto también es a nivel comunitario. Recuérdese que la prevención también se tiene que dar en la comunidad, en la familia. Nosotros tenemos enlaces comunitarios, tenemos que llegan hasta los hogares y que hacen 1, 2 y 3 visitas al mes a las familias, en la que se aprovechan a llevarles todos estos contenidos de carácter preventivo para que realmente podamos incidir en una reducción importante, porque ustedes saben muy bien el impacto que produce el embarazo en la adolescencia, en el incremento de las muertes maternas, en el número de cesáreas que se hacen en los establecimientos de salud, en la deserción escolar, en la violencia. O sea que estamos hablando de un problema que tiene conexiones con diferentes dimensiones que requieren de un abordaje multisectorial y multidisciplinario para poder impactar. ¿El tema de qué tiempo viene ocupando la atención del gabinete? Bueno, la verdad es que, como le señalaba, desde que la doctora era primera dama de la República en el programa Progresando, ella llevaba a cabo estos programas de prevención que enriquecieron con la inserción que se hizo del programa Solidaridad de transferencias monetarias condicionadas que se manejaban desde el gabinete con el programa Progresando. Y es esta incorporación que le dota de una mayor capacidad de poder ayudar a las familias a salir de la pobreza. Digamos que no nos quedamos con un primer pilar solo de transferir las transferencias monetarias, sino que se pasa y se crece a capacitación laboral para la inserción de empleabilidad. O sea, el programa realmente se mejora, digamos, y por eso ya las evaluaciones que se le han realizado al programa pues han valorado el impacto que ha producido estas intervenciones. A nivel de la currícula ya formal educativa del sistema, ¿hemos logrado incorporar en la materia? Bueno, se han incorporado en materias de carácter transversales los contenidos que tienen que ver con la prevención. Pero ustedes desearían más. Sí, desearíamos mucho más y estamos trabajando. Una inclusión formal en la currícula. Se está trabajando exactamente en la modificación de esa currícula para que pueda impactar. Hablar del embarazo en las adolescentes, hablar también de los muchachos, de los jóvenes. Es correcto. Porque la cultura machista es otra cosa que es terrible.
Yo siempre recuerdo a mi difunta madre que decía, amarren su gallina que yo tengo mi gallo suelto. Así mismo es, como que Porque la esa es una responsabilidad cultura, sí, es de la mi madre mamá- cuando mi tiene mamá decía hembra. así, porque imagínense ustedes. Entonces eso obliga necesariamente a la incorporación efectiva de la familia, de la escuela, de la comunidad a través de las juntas de vecinos y de todo un andamiaje estatal que permee todo el cuerpo social de la República Dominicana, porque imagínense ustedes, estamos hablando que de la misma manera que un adulto puede agarrar e influir sobre una niña, pero de esa misma manera ya vemos las niñas que a los 8 años, a los 9 años ya tienen el noviecito. Ay, Dios. Y los padres Claro. dicen, no, pero déjalo Te que tenga crean su un ambiente. noviecita, su noviecito teniendo 10 y 12 años, su noviecito que tiene 14 o 15, que yo va más o menos. Sí, lo mejor es que uno lo sepa. Pero eso se van no haciendo se permisibles, va haciendo, se va replicando una Incluso, miren, el conducta. asunto se está, como dice Bosa, el asunto se está extendiendo rápidamente, esa práctica, ahora como por efecto del internet. Ocurre que las niñas que tienen todas Esa es acceso otra a teléfonos de esos digitales, viven entonces interactuando entre ellas y sus amiguitos, y ya comienzan a identificar noviecitos tan temprano como Sí, 12, y lo que puede ser años y peor, 10. y lo que puede ser peor, a la pornografía. Ay, Dios, También. imagínense. Están expuestas a través de estos mecanismos a poder ser capturadas con sus Es fotos una y gran demás, labor esta, y que puedan ser una colocadas. jornada. Sí, y también se incorporaron los centros tecnológicos comunitarios que eso es venían muy desde el importante despacho, eso. y ahí se aprovecha para la capacitación en estos espacios para todos estos elementos del buen uso de la tecnología digital. Eso hay que mantenerse activo en todo eso. Sí. Y los niveles de medición de la efectividad, Sí, ¿cómo estos anda programas eso? requieren una evaluación periódica, digamos, Exactamente. porque ustedes saben muy bien que incluso estamos con 18 países en toda América Latina. Eso le iba a decir, Y todo la el mundo lo conexión está que tiene con las mirando. experiencias, Con las experiencias, internacionales. Para el caso concreto de lo que Sí. nosotros estamos hablando de embarazo en adolescentes, Sí. la población que está dentro del programa Progresando con Solidaridad tiene un 50% menos de embarazo en adolescente que el porcentaje nacional. Entonces, lo que estamos nosotros diciendo, si nosotros podemos conservar a la niña y al niño en la escuela, en la recreación, en su ámbito natural, estamos impactando positivamente en una reducción Exactamente. de los embarazos en adolescentes. Incluso en algunos estudios en otros países se ha podido determinar que el 70% en el área urbana tiene menos incidencia de embarazo en adolescentes cuando son sujetos de estos programas. Un factor que aquí se habla con mucha ligereza, pero que uno dice, bueno, yo conozco casos, determinados casos. Hay naciones donde la gente dice, sí, pero que en Estados Unidos, por ejemplo, los padres se ocupan del control natal, de darle incluso el preservativo o preguntarle a la niña, mira, pero tú acuérdate de cualquier cosa porque el preservativo. Ese tipo de... Nosotros acompañamos al Ministerio de Salud, que Sí. es la autoridad, digamos, en el Porque el la control de la materia todo lo que natalidad. tiene que ver con los esquemas de planificación familiar, planificación. que es un aspecto amplio, digamos, hay diferentes opciones de Sí. planificación familiar, pero lo que nosotros estamos tratando de promover a nivel de los establecimientos de salud es que no se vaya con Al un se- evento post-obstétrico, sea un Exacto. parto, un legrado, un aborto, sin estar con una decisión de planificación para Ya. postergar ese segundo embarazo. Ya. Postergar el segundo embarazo hasta que pueda Bueno, llegar a la madurez, a la porque madurez. todo esto tiene un momento en la vida en el que usted puede reproducirse, digamos, pero en este tramo de la vida, usted lo que está haciendo es limitando la posibilidad de crecimiento y perpetuando la pobreza, porque al final se la saca de la escuela con la deserción escolar, se la introduce tempranamente al trabajo informal, a veces ¿Qué es lo que acontece? explotado, Casi que es lo siempre. que acontece Sí. en estos Entonces, casos. ahí es que ustedes, entonces, Exactamente, ahí- en ese, cuando incluso ese hay punto otro que nivel de interviene. valoración que se ha realizado. Cuando ellas reciben la capacitación para el trabajo, digamos un tramo más avanzado de las de 17, 18 años, en la que se está trabajando en los centros de capacitación progresando,
para que ellas tengan condiciones, mejores condiciones, digamos, para la empleabilidad, que también en esos casos hay un 3% menos de posibilidad de quedar embarazada, 3 veces menos de quedar embarazada que en el caso de la población general. Entonces, lo que estamos viendo, como exactamente lo plantea la teoría, pero que los programas los demuestran con los hechos, es que si nosotros podemos trabajar con este grupo para su empoderamiento, para dotarle de un proyecto de vida, para socioafectivamente llenar los vacíos que por las condiciones sociales en las que viven no se logran, realmente estamos impactando positivamente en la reducción de los embarazos en adolescentes. Interesante que planteemos esto y que le demos la importancia que le está dando el despacho de la vicepresidenta de la República y el Gabinete Social. Pero yo quería que usted se incursionara en un asunto que puede ser de ayuda para todos. Aparte de lo que es la prédica opositora, la crítica, que es buena, no estamos diciendo que no tengan derecho, que no sea legítima. Se ha incorporado en los últimos tiempos el embarazo indeseado a lo que llaman los grandes males sociales. Es como cuando la oposición también se hizo de cuenta que la pobreza debía ser un instrumento de lucha política. Y lo incorporaron a la discurso. Sí. Como se ha incorporado de manera muy oportuna la defensa del ambiente. Usted sabe que ahí se ha metido toda una izquierda que tiene la defensa del ambiente como cubierta. Y mucha gente más, entre ellos chantajistas. Pero volvamos al tema del embarazo no deseado. Eso se ha incorporado al legajo de quienes critican la sociedad dominicana, critican las instituciones políticas, la quieren desplazar a los partidos políticos porque lo califican de inhábiles para haber previsto y combatido el asunto. Todas esas cosas. Lo que yo quería, en definitiva, saber es lo siguiente. ¿Ese es un mal nuestro o es de la sociedad latinoamericana también? No, es un mal generalizado, digamos. O sea, nosotros no estamos hablando de que es específico de la República Dominicana, pero nuestra responsabilidad atacarlo. La doctora siempre ha dicho, cuando nos atacan es bueno porque nos permite crecer. O sea, ella no huye, no, porque digamos, la impresión que queda en el ambiente es lo que quiero transmitirle. Es que como si fuera exclusivo, porque nosotros no estamos haciendo nada y que no es. Pero ahí está realmente los hechos, y los hechos hablan por sí mismos, de la cantidad de intervenciones que se hacen, pero además de todo lo que tiene que ver con el acompañamiento que se hace desde el gabinete en la formulación de políticas públicas en las sectoriales. Correcto. Y el vínculo con la seguridad social, como usted bien señala. Entonces, digamos que esa sombrilla más grande de protección social es lo que ella está tratando de impulsar. En la media latinoamericana, porque es que sabemos que eso viene de una cultura originaria, de los colonizadores. Los colonizadores, para acelerar el proceso de población, desde niñas, las niñas ya a los 15 años estaban haciendo pareja. Eso era costumbre. Aquí en la sociedad dominicana antigua, eso era costumbre, ya se ha abandonado bastante. Los patrones de crianza también, o sea, nosotros nos criaban ¿para qué? Para formar familia. Para formar familia. Pero eso era en toda Centroamérica, además, por eso era en toda también, Sudamérica. Exactamente, pero también cómo se ha revertido el acceso educativo, o sea, las mujeres están accesando más a los programas educativos. Entonces, obviamente que nosotros estamos teniendo una configuración diferente, digamos, de lo que tiene que ver con la paternidad temprana, la maternidad temprana. En cuanto a ese mal en República Dominicana, ¿en qué nivel estamos con respecto a nosotros somos un país medio. Nosotros somos un país medio. O sea, hay sitios donde hay mucho más. Mucho más, claro que sí. ¿Cuáles, por ejemplo? ejemplo? África, nosotros tenemos en toda América Latina, tenemos El Salvador, tenemos países como Bolivia, que todavía tienen tasas muy elevadas de embarazo en adolescentes. Hay implicaciones ahí de todo tipo en programas para combatir un flagelo que, como usted dice, se ha convertido prácticamente en una plaga. El impacto en materia de recursos, la logística, el recurso para llevar a cabo todo ese apoyo, ¿por dónde anda eso? ¿Cómo, y qué significa, qué le ha significado, si tiene alguna cifra de qué significa para el Estado incluso poder responder a esas maternidades que viven, está repleta de niñas, de adolescentes embarazadas?
Sí, recordemos que Oiga. del gabinete nosotros apoyamos con algunos programas en concreto, pero toda la presupuestación, digamos que para Bien. estos programas de embarazo en adolescentes debíamos estar ponderándola también del presupuesto público que se destina a la salud. A la pública, salud. ¿entiendes? Entonces, y a la educación. Sí. Entonces, digamos que nosotros no solamente podemos tomar en cuenta el presupuesto que se destina para el primer pilar, que es el de Progresando con Solidaridad. Porque recuérdense que también ahí están metidas todas las transferencias monetarias condicionadas. Entonces, nosotros deberíamos estar valorando de todo el presupuesto de la nación, o sea, el porcentaje que se destina a estos programas de prevención. Una vez, como dice Mozart, se localizan los embarazos en adolescentes, en las maternidades. Ahí ustedes inmediatamente entran porque es mucho más fácil captar la situación. Sí, pero ya el daño está hecho. Ya el daño está Exacto, ya el hecho. primer daño Se está produjo el hecho. evento. A Exactamente. partir de ahí que ustedes también Porque el asisten. primer daño que hay que evitar es se evita en la escuela y en la comunidad y en la familia. En la Digamos familia. que Una ahí vez están se todos los produce todos los programas de Progresando con Solidaridad se hacen en ese espacio, digamos. Ese es para el primer embarazo. Ya el daño hecho, entonces Ajá. cómo trabajamos con los Exacto. establecimientos de salud de forma tal de que realmente pudiéramos postergar un segundo embarazo. Pero ¿y el abordaje? No es lo mismo abordar a una niña que ya está sosteniendo relaciones sexuales a una que no se ha iniciado en relaciones sexuales. Hay que abordarla antes de que inicien, porque después que inicien el riesgo obviamente es mucho mayor. ¿Cómo tienen ustedes establecidos los programas? Bueno, en la currícula escolar está todo el aspecto de educación, del reconocimiento de sus órganos, de todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de la sexualidad, pero no solamente los aspectos vinculados a la sexualidad, sino todos los aspectos socioemocionales que deben abordar el aspecto educativo inicial. Para que sepan Porque lo que no va a solamente significar. exponerle y decirle que ella conozcan su aparato reproductivo o que No, ellas lo que va a puedan implicar para ella, pero también el los derecho efectos. que tienen Sí. de no ser expuestas, tocadas en su parte privada. Sí. O sea, todos esos otros aspectos que tienen que ver con la ¿Y al varón? educación inicial. Igual. ¿Qué se le dice al varón? Igual se le pasa el mismo Por eso, mensaje. por eso la educación es en el vinculado, mismo ambiente. Es en el mismo ambiente. Y ya después, en los tramos mayores, entonces comienzan a diferenciarse, digamos, porque está demostrado que los mensajes tienen que estar diferenciados a partir de los 12 años, a De la uno y a edad, otro, sí. para poder llegar A partir de los 12 a la años, se responsabilidad. diferencia el mensaje. Exactamente, que es cuando comienza a darse el salto en la adolescencia, como se habla, el estirón del adolescente. Usted se da cuenta de la diferencia entre un niño de 12 años y una niña de 12 años. La niña de 12 años ya ha alcanzado una cierta madurez que es Claro. hasta físicamente, Hasta usted se puede dar Comienza los cuenta. senos a que pronunciarse, exactamente, que no pasa con... crece más rápido Exactamente. que está... Usted ve que en la escuela incluso comienzan a vincularse con otros, un nivel superior, Sí, porque sí, no, sí. no son Obsérvalo- iguales. obsérvalo del En curso ese momento, superior. exactamente, en ese las momento no son niñas. iguales. Entonces, digamos que eso nos ha llevado en nuestros programas a valorar que las estrategias educativas tienen que ser diferenciadas para poder llegar de manera diferente a los niños y a las niñas. En el plano internacional dice usted que ya esto ha tenido repercusión en la experiencia dominicana. Sí, incluso nosotros hemos podido, aquí han venido de otros países a poder observar y para poder aprender. La doctora incluso recibió recientemente al ministro de Honduras, el que estuvo con nosotros para que, Ay, en el que se le Honduras es explicó terrible, sí. nuestros programas y ellos están volviendo con un nivel más técnico, digamos, a poder ponderar, así como de nuestro sistema de focalización a través del SIUBEN, que en otros países no existen esquemas. El sistema único de beneficiarios lo localiza. Para localizar, porque es así, o sea, ustedes saben que es una política pública focalizada. ¿Qué localiza el Y sistema? entonces lo que se hace en en prioridad, el ¿qué exactamente se lo que localiza? se determina ¿Niñas embarazadas quiénes ya? son, quiénes están elegibles para poder ser beneficiarios de estos programas. Ah. Entonces, digamos No, que digo, con respecto al al tramo del embarazo, Sí. lo que pasa es que se caracteriza a la familia y ahí se sabe exactamente si La hay edad, una embarazada, exacto. las edades que tienen los miembros de esa familia y entonces nosotros podemos estar dirigiendo los programas ya con mejor focalización. Mire, yo estuve viendo, examinando los últimos reportes de la encuesta
del hogar que ustedes hicieron. Creo que fueron 1.600.000 hogares visitados. 1.600.000 hogares visitados. Una cosa extraordinaria. Sí. Hay varios libros ya. Exactamente, se han hecho unas publicaciones periódicas de toda esta información donde se analiza ya todo lo que tiene que ver con la caracterización de estos hogares. Mire, por cierto, se hace una caracterización y los niveles 1 y 2 son los que se consideran ya pobres y pobres de solemnidad. Sí. Las dos cosas que hacen que la pobreza tenga su clasificación ahí. Es sorprendente cómo esa encuesta pone de manifiesto que la pobreza, para ser calificada como tal, necesita de un entorno, de hogar, de ambiente, de servicios. Y entonces ahí es que usted puede calificar la pobreza, porque en ocasiones nos confundimos con hogares ubicados en zonas de pobreza que no son pobres. Y esa encuesta hace una precisión. Bueno, nosotros tenemos el día 27, vamos a lanzar con el PNUD un índice de vulnerabilidad, que es exactamente lo que usted está marcando. O sea, no solamente analizar la condición de pobreza del hogar, sino la condición de pobreza y del entorno del hogar, que están marcando una mayor vulnerabilidad y una dificultad de esa familia poder salir de la pobreza. Sí. O sea, uno no puede solamente con políticas públicas atacar lo que pasa al interno del hogar, sino también lo que está pasando en el exterior directo de ese hogar, para poder ayudarlo a salir de la pobreza. ¿Usted cree que el día primero todo eso lo vamos a estar explicando aquí con mucha mayor esta encuesta amplitud última que se hizo, que a mí me parece muy detallada, ¿qué asesoría tuvieron y quiénes se encargaron de hacerla? Bueno, eso es realmente, ustedes saben muy bien que el CIUBEN lo que hace es que toma el estudio que se hace desde el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, de donde determina la pobreza, cómo está distribuido en todo el país. A partir de ese mapa de pobreza, entonces lo que nosotros hacemos es entrar en la caracterización de esos hogares que ya están clasificados como pobres. Dice nosotros son unidades propias de investigación del CIUBEN. Con consultorías que se realizan, y el CIUBEN también tiene su EPS, contrata personal cuando se hacen estos mapeos de toda la población para poder realizarlo, pero se hace desde la institución que conduce desde la misma institución. Cuando se pueda hacer ese programa y contratados. Eso es lo que le iba a decir, porque me dio la impresión, por un nivel de detalle que alcancé a ver, que hubo ahí contratos especializados. Sí, así es. De empresas especializadas en eso. Así es, se contratan también temporalmente cuando se hacen estos barridos, pero permanentemente el CIUBEN vive visitando para poder hacer las novedades en su base de datos a partir de la identificación o del ProSoli, que le puede decir esta familia ha ido cambiando en su configuración, o del propio SENASA, que también hace visita y hace uso de esa base de focalización, progresando con solidaridad. ProSoli es progresando con solidaridad. Y SENASA es la entidad que se beneficia para poder identificar los candidatos de subsidio del seguro de salud. Del subsidiado, ¿Cuándo se inició ese programa de control para los embarazos en adolescentes? En el caso de ustedes, suponemos que de alguna manera Salud Pública debió tener algún tipo de programa inicial desde hace tiempo, es correcto, porque es un tiempo de hace mucho tiempo. A nivel de los establecimientos de salud, ellos vienen desarrollando. Pero me llama la atención que tal y como usted dijo. Pero la doctora incorporó, o sea, la doctora lo trae desde, si ustedes desde su gestión como desde su gestión como primera dama. Y lo que hace enriquecer el programa de solidaridad, incorporando estos programas que generan capital humano. Lo que quiero decir es gestión como vicepresidenta a cargo del gabinete. Lo que quiero decir es que como usted inició, y lo inició muy bien, diciendo que estábamos frente a un fenómeno terrible, una plaga, ¿verdad? Lo que quiero saber es si la evaluación que se ha hecho desde la incorporación de esos programas que vienen desde el despacho de la primera dama, en aquel momento hasta ahora,
¿Cómo ha ido la evaluación? ¿Cómo hemos ido? Porque si estamos frente a algo que parece creciente, Pero yo le he por lo dicho que que nosotros estamos viendo en los dos medios. cohortes diferenciadas. La cohorte de la base de datos del Progresando con Solidaridad Esa. tiene un 50% de embarazo menos que la cohorte de población nacional, que no ha sido intervenida por el programa. ¿Tú estás oyendo eso? Entonces, eso es lo importante. Es un impacto, entonces hay que incorporar significativo, necesariamente, digamos, de cuál es la extrapolar bondad todo que eso. tiene estos programas que conduce la Se cae vicepresidencia se de cae la mata. República. Es una o sea. pregunta que Ya, sugiere eso esa hay que- respuesta suya. Oye, pero ¿En qué zonas 50%. específicas se ubica el programa entonces? No, este del programa tiene una país? cobertura Nacional. nacional. Pero, Solo para población ICB1, ICB2, o sea, pobre extremo y pobreza Tú ves lo moderada, que te como la digo, que por eso usted le ha digo que eso hay que planteado. incorporar. Tienen Va una para la presencia pobreza, nacional. parece, Ahora, ella, eso. también nosotros hemos hecho intervenciones diferenciadas para aquellos lugares donde hay un mayor índice de embarazo en adolescentes. Entonces, en esos lugares se ha hecho un trabajo diferenciado y mayor, como es Azo, Estebanía, como son lugares donde realmente... Es vinculada entonces Yo le la iba a pedir que pobreza mencionara con el los embarazo. lugares Exactamente. donde Es Es está, vinculante, entonces. ¿verdad? No, a nivel nacional, o sea, el programa Progresando con Solidaridad, donde quiera que hay un pobre, ahí está el programa Progresando con Solidaridad. Ahora, yo le estoy hablando del programa Embarazo en Adolescentes, que nosotros estamos coordinando desde la vicepresidencia. Exacto. Se hacen acciones diferenciadas en aquellos lugares donde requieren una mayor intervención. Eso Como usted no a tiene nivel ubicado los comunitario, lugares. sí, bueno, le decía en Asua, ahí hay una situación donde si el promedio nacional es un 23%, Allá. ahí es un 33%. Y el elemento causal es el que quiero saber, ¿por o qué sea, en esa zona? Porque de alguna manera también es vinculante con la pobreza, los niveles de promiscuidad en que se vive y ese tipo de cosas. Eso, hacinamiento. Hacinamiento. O sea, pero eso, Asua, por ejemplo, bueno, Asua es una comunidad bastante pobre, pero hay otras zonas que son mucho más deprimidas. Monteplata, por ejemplo. Monteplata. Son Entonces, zonas porque es donde vinculante. pero es vinculante. Es Hay vinculante. mayor pobreza. Hay Mira, mayores esos niveles. Pero también donde hay la inserción temprana de jóvenes al ámbito laboral. Ah, O sea, esa es una vulnerabilidad porque mayor para darle el empleíto. para las adolescentes y los Sí. adolescentes. Ya comienzan entonces a Hablamos, estar por más ejemplo, zonas expuestos. agrícolas. Bueno, agrícola, ustedes Básicamente. saben muy bien la caracterización. O sea, Sí. pero ¿cuál es el ejemplo que tiene un joven, un niño, digamos, de 10 años que va a participar con su familia a de cosechar el café? Que por Que ve eso moviendo que dinero. tiene dinero. Tiene dinero. Pero ¿cuál es el uso de ese dinero? ¿Cuál es el patrón que tiene? sí. O es ir a beber, o es ir a, porque ese es el patrón que tiene Eso es de así, ese formación. es su patrón. Entonces, digamos que esas son las condiciones de pobreza que favorecen, que exponen a estas niñas y niños a un embarazo Eso tempranamente. está claro. Bien, Muy bien. agradecemos mucho Qué la bien, muy presencia de esta dama que viene siendo como una antesala. una antesala de lo que debe acontecer aquí el día primero, porque vamos a conocer en sus detalles cada uno de las vertientes de lo que es el trabajo del Gabinete Social, que se inició, es bueno que ustedes sepan, como una respuesta rápida, emergente, a la pobreza que se capturó con el inicio del gobierno del PLD en agosto del 2004, cuando se advirtió que la crisis que vivió el país del 2000 al 2004 sí. había incorporado 1.500.000 personas A la pobreza. al ejército de los pobres. Entonces, con una población que ya se acercaba al 50% de pobres, tenía que Rápidamente incorporar. Por eso, entre los primeros decretos del Estuvo, gobierno que se inició sí. entonces, está la creación del Sistema Único de Beneficiarios, el SIUBEN. Se puso a instituciones como el Banco Central, Fuerzas Armadas, con recursos rápidos, y se armó una estructura que lo primero que hacía, porque solo se conocía hasta ese momento un mapa de la pobreza. Se sabía que la pobreza tenía regiones Colchones específicas, así. ubicadas, Pero pero no no le sabía manchaba. quiénes eran, qué nombre tenían, qué Exacto. dirección tenían. Exactamente. Entonces el Sistema Único de Beneficiarios hizo todo ese trabajo desde el 2005, y entonces vino y se implantó el programa Solidaridad. Esa es la Excelente. historia resumida. Exacto, que comenzó con las transferencias monetarias comenzó con las condicionadas transferencias y a que la ha familia seguido. y que ha ido creciendo, digamos, con esta ventaja después de Progresando. 2000, con progresando. Entonces, desde entonces, generando capital. desde el 2005 hasta hoy, ese programa no ha cesado. El día 1 de agosto, ustedes lo van a conocer en sus resultados, en un programa especial que vamos a hacer aquí.
Usted se compromete, dama, con nosotros. Así ¿no? es, correcto. Bien, agradecemos mucho a Rosa María Suárez Vargas, que es la directora técnica del Gabinete Social, o sea, de los programas del Gabinete Social, porque con ella estamos garantizados a que aquello que proponemos para celebrar el 62 aniversario de esta Corporación Estatal de Radio y Televisión, para sacar provecho, que es viernes, corresponde a un viernes 1 de agosto. Entonces vamos a hacer, ¿verdad?, el intento por poner en claro todo el esfuerzo que ha hecho el Estado para combatir la pobreza. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes por su atención. Ahí está Lalo, que ya vino de las vacaciones, un poco quemadito, pero actualizado, y nos va a actualizar los deportes. Así que nosotros, y después viene la sección cultural, así que nosotros regresamos mañana.